Capítulo 4 y final. Aplicación. En primer lugar, unas palabras de instrucción, ya que la oración es deber de todos y cada uno de los hijos de Dios, deber mantenido en el alma por el Espíritu de Cristo. Todo el que se propone ocuparse en orar al Señor ha de ser en extremo cuidadoso y prepararse para hacerlo con especial temor de Dios y con la esperanza puesta en su misericordia a través de Jesucristo. La oración es una ordenanza de Dios en la cual el hombre se acerca más a Él. Por tanto, todo aquel que se halla en su presencia necesita tanto más de la ayuda de su gracia para orar como conviene. Es una vergüenza para un hombre el comportarse irreverentemente ante un rey, pero hacerlo ante Dios es no solo una vergüenza, sino pecado. Y así como un rey, si es sabio, no se agrada de un discurso compuesto de palabras y gestos indecorosos, tampoco Dios se complace en el sacrificio de los necios. Eclesiastés 5:1-4. No son los largos discursos ni las lenguas elocuentes lo que agrada a los oídos de Dios, sino un corazón humilde, quebrantado y contristo, como dice el Salmo 51. Por tanto, recibe la instrucción de que las siguientes 5 cosas son obstáculos para la oración y aún hacen vanas las peticiones de la criatura. Primero, cuando los hombres miran a la iniquidad en su corazón en el momento de orar ante Dios. Dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oirá. Cuando hay un amor secreto hacia aquello contra lo cual con sus labios hipócritas pides fuerzas, en esto consiste la impiedad y perversidad del corazón humano, que aún amará y retendrá aquello contra lo cual ora. De los labios honra a Dios, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Qué desagradable sería ver a un mendigo pidiendo limosna con la intención de echarla a los perros, o que primero dijera, te ruego me concedas esto y a continuación no me lo des. Y esto es precisamente lo que ocurre con tal clase de personas. Con la boca dicen, hágase tu voluntad, y en el corazón lo desmienten. Con la boca dicen, santificado sea tu nombre, con el corazón y la vida que viven se deleitan en deshonrarle todo el día. Estas son las oraciones que son para pecado. En Salmo 109:1 nos dice, y aunque oran a menudo al Señor, jamás le responderá. Segundo de Samuel 22:42. Segundo punto, cuando los hombres oran para ser vistos, para ser oídos y para ser tenidos por personas muy religiosas y para cosas parecidas, estas oraciones tampoco tienen la aprobación de Dios y es posible que jamás sean atendidas con miras a la vida eterna. Hay 2 clases de hombres que oran con este fin. Primero, esos capellanes de sobremesa que se introducen en la familia de los ricos simulando rendir culto a Dios cuando en verdad su ocupación primordial es satisfacer sus vientres, los cuales han sido notablemente tipificados por los profetas Acab y por los de Nabucodonosor, quienes aunque simulan gran devoción, su concupiscencia y sus vientres eran el gran objetivo que perseguían en sus vidas y en todas sus actividades devocionales. Segundo punto, también aquellos que buscan reputación y aplauso para su elocuencia y procuran más que nada agradar a los oídos y los cerebros de sus oyentes. Estos son los que oran para ser oídos de los hombres, los cuales tienen ya su pago, Mateo 6:5. Estas personas se descubren del modo siguiente. Se expresan teniendo en cuenta solamente el auditorio, esperando recibir después las alabanzas. Sus corazones se elevan o decaen según los elogios y parabienes que se les tributan. Les agrada orar prolijamente y para conseguirlo repiten vanamente las cosas una y otra vez. No les importa de dónde vengan las oraciones, los encomios. Sus laureles son los aplausos calurosos de los hombres y por tanto no les gusta entrarse en una cámara secreta, sino estar entre muchos. Pero si alguna vez la conciencia les empuja a orar a solas,
La hipocresía hará que se les oiga desde la calle, y cuando su boca ha terminado se acabaron sus oraciones, pues no aguardan a oír lo que dirá el Señor. Salmo 85, 8. Una tercera clase de oración que Dios no aceptará es la que pide cosas injustas o cosas injustas, más gastar en deleites y pensadas con fines injustos. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice Santiago 4, 2, 3. Tener propósitos contrarios a la voluntad de Dios es argumento de peso para que Él desatienda las peticiones que le son presentadas. Por esto hay tantos que oran por tal o cual cosa y no la reciben. La respuesta de Dios solamente es el silencio. A cambio de sus esfuerzos son recompensados por sus propias palabras y eso es todo. Pregunta, pero ¿no es verdad que Dios oye a ciertas personas, aunque sus corazones no sean conforme Él manda, como en el caso de Israel al darle codornices que ellos emplearon en sus deleites? Respuesta, sí lo hace. Es en juicio y no en misericordia. Ciertamente les dio lo que deseaban, pero mejor hubiera sido para ellos no haberlo recibido, pues Él envió flaqueza en sus almas. Salmo 106, 15. Hay de los hombres a quienes Dios responde de esta manera. Cuarto, hay otra clase de oración que no se recibe de parte de Dios, y es la que los hombres ofrecen y presentan ante Dios en nombre propio solamente, sin comparecer en el nombre del Señor Jesús. Pues, aunque Dios ha instituido la oración y ha prometido oír a sus criaturas, esto no significa que oiga a aquellos que no tengan en el nombre de Cristo, no vengan a Él en el nombre de Cristo. Si algo pidieres en mi nombre, dice Juan 14, 14, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Si pidieres algo en mi nombre, por muy devotos, celosos, fervientes y constantes, en la oración que seamos, solamente en Cristo habéis de ser oídos y aceptados. Empero es lástima que la mayoría de los hombres no sepa lo que es venir a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es la razón de que vivan como impíos, oren como impíos y mueran como impíos. O visto de otro modo, que no lleguen a otra cosa que a la que el hombre animal puede llegar, o sea, a ser exactos en sus palabras y hechos en el trato con sus semejantes y comparecer ante Dios sin otra cosa que su propia justicia. Quinto y último, lo último mencionaremos como impedimento de la oración es el fiarse de la forma de la misma, olvidando su virtud. Es fácil que los hombres sientan predilección fanática por tal o cual fórmula de oración, según se hallan escritas en algún libro, pero en cambio olvidan por completo preguntarse a sí mismos si tienen el espíritu y el poder. Se asemejan a hombres pintados y hablando en voz de falsearse. Son la viva representación de la hipocresía y sus súplicas abominación. Cuando dicen que han derramado sus almas delante de Dios, Él responde que han aullado como perros. Oseas 7:14. Por consiguiente, cuando te propongas o pienses orar al Señor del cielo y de la tierra, considera los siguientes puntos. Primero, piensa seriamente lo que necesitas y deseas. No hagas como tantos que con sus palabras no hacen sino herir al aire y piden lo que no quieren ni necesitan. Cuando veas lo que necesitas, no te desvíes de ello. Cuida de orar sentida e inteligentemente. Pregunta, entonces, si no siento necesidad de nada, ¿no debo orar? Respuesta, si descubres que eres insensible en grado extremo, no podrás clamar con tu insensibilidad si no eres hecho sensible. Es lo que podría llamarse la experiencia de la insensibilidad. Así pues, ora conforme a lo que sientes ser tu necesidad, a lo que sientes que es tu necesidad. Y si te das cuenta de tu falta de sensibilidad espiritual, ora al Señor pidiéndole que te haga experimentar su ausencia. Este ha sido el método de los santos hombres de Dios.
Hazme saber, Jehová, mi fin. Salmo 39:4. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Lucas 8:9. La promesa dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Segundo, cuida de tu corazón, que tu corazón se eleve a Dios al mismo tiempo que tu boca. No dejes que ésta vaya más allá de donde tú procuras colocar aquel. David levantaba su corazón y su alma al Señor y tenía buenas razones para hacerlo, pues si el corazón del hombre no va donde va su boca, sus palabras no son más que mera honra de labios. Y aunque Dios pide y acepta los sacrificios de labios, estos solo sin el corazón demuestran que no solo falta sensibilidad verdadera, sino también ignorancia de esta falta. Por tanto, si piensas ser prolijo delante de Dios, procura que sea con el corazón. Tercero, cuidado con las expresiones patéticas y con agradarte en su uso, olvidando dónde está la verdadera vitalidad de la oración. Terminaré esta sección con una o dos advertencias. La primera, cuidado con desechar la oración a causa de la súbita persuasión de que no tienes el Espíritu ni oras con él. La gran obra del diablo consiste en hacer todo lo posible para impedir las mejores oraciones. Él adulará al maldito hipócrita y embustero, alimentándole con las fantasías de hechos meritorios, aunque sus oraciones y todo cuanto hace hiede en las narices de Dios. Mientras se coloca junto al pobre Josué para resistirle, es decir, para persuadirle de que ni su persona ni sus actos son aceptados por Dios, Zacarías 3:1, cuidado, pues con tales falsas conclusiones y desalientos injustificados, aunque te asalten pensamientos como estos, lejos de sentirte desalentado por ellos, úsalos para orar más sinceramente e intensamente en el Espíritu al allegarte a Dios. En segundo lugar, del mismo modo que estas tentaciones repentinas no deben hacer que te abstengas de orar y de derramar tu alma delante de Dios, tampoco las corrupciones de tu corazón deben servir de impedimento. ¿Acaso halles en ti todo lo que hemos mencionado antes y quizás tales cosas procuren intervenir en tus oraciones a Él? A ti te toca entonces juzgarlas, orar pidiendo ayuda contra ellas y postrarte tanto más humildemente a los pies de Dios, usando tu vileza y corrupción como argumento para implorar la gracia que justifica y santifica, en vez de dejarte abatir por el desaliento y la desesperación. David así lo hizo. Perdonarás también mi pecado, porque es grande. Salmo 25:11. Y ahora unas palabras de aliento. Primero, el texto que se halla en Lucas es muy alentador para la pobre criatura que tiene hambre de Cristo. En los versículos 5, 6, 7 se cuenta la parábola de un hombre que fue a ver a su amigo para pedir prestado 3 panes, que el otro le negó porque estaba en cama. Finalmente, a causa de su importunidad, se levantó y le dio lo que pedía. Con esto se da a entender claramente, aunque las pobres almas, por flaqueza que sea su fe, no pueden ver que son amigas de Dios, no deben dejar jamás de pedir, llamando a su puerta en busca de misericordia. Fijaos en lo que dice Cristo. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto, por su importunidad o deseos impacientes, se levantará y le dará todo lo que necesita. Oh, pobre corazón. Clamas diciendo que Dios no te tiene en cuenta. Descubres que no eres su amigo, sino más bien su enemigo en tu corazón y en tus obras impías. Y te hallas como si oyeras que el Señor te dice, no me seas molesto. No puedo darte, como en la parábola, Lucas 11, 1 al 13. Mas yo te digo que llamando, clamando y gimiendo, te digo que aunque no se levante a darte por ser su amigo, cierto que tu importunidad se levantará y te dará todo lo que necesitas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Mateo 7:1. Lo mismo habréis descubierto en la parábola del juez injusto y la pobre viuda. Lucas 18.
La importunidad de ella le venció y ciertamente mi propia experiencia me dice que no hay nada que pese más ante Dios que la importunidad. ¿No es así con si respecto a los mendigos que vienen a vuestra puerta? Aunque a la primera petición no tengáis el menor deseo de darles cosa alguna, si continúan lamentándose y sin querer marcharse, si no es con una limosna se la daréis, pues sus continuos ruegos te vencen. ¿Acaso no hay afectos en vosotros que sois impíos y sois vencidos por un mendigo importuno? Ve y haz tú lo mismo. Es un motivo prevalente y la experiencia lo confirma. Te levantará, Dios se levantará, te dará todo lo que necesitas. Segundo, otro motivo de aliento para el alma que miserablemente tiembla al experimentar su pecado es considerar el lugar, el trono o asiento en que el gran Dios se ha sentado para oír las peticiones y las oraciones de las pobres criaturas. El trono de la gracia, Hebreos 4:16, el propiciatorio, Éxodo 25:22, lo cual significa que en los días del Evangelio Dios ha establecido su morada en la misericordia y el perdón. Desde allí se propone oír al pecador y hablar con él, como dice el Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Pobres almas, cuán propensas son a tener extraños pensamientos sobre Dios y su disposición para con ellas, llegando precipitadamente a la conclusión de que Él no las tiene en cuenta, bien que está sobre el propiciatorio, y se ha sentado allí a propósito, con el fin de poder oír y atender sus oraciones. Si hubiera dicho, hablaré contigo desde mi trono de juicio, ciertamente harías bien en temblar y huir a la faz de la grande y gloriosa majestad. Pero cuando dice que oirá y hablará con las almas sobre el trono de la gracia o desde el propiciatorio, debes sentirte alentado y esperanzado, más aún, animado, o allegarte confiadamente a Él para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Punto 3. Hay aún otro motivo de aliento para continuar en oración a Dios y es el siguiente. Además de hechos de que hay propiciatorio donde Dios quiere hablar con los pobres pecadores, también hay un hecho que junto a este propiciatorio está Jesucristo, rociando continuamente con su sangre. Bueno, esto se llama la sangre del esparcimiento, Hebreos 12:24. Cuando el sumo sacerdote bajo la ley, había de entrar en el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, no podía hacerlo sin sangre, Hebreos 9:7. ¿Por qué era así? Porque aunque Dios estaba sobre el propiciatorio, Él era perfectamente justo al mismo tiempo que misericordioso. Así pues, la sangre había de impedir que la justicia cayera sobre las personas acogidas a la intercesión del sumo sacerdote, como este significado en Levítico 16:13-16. Por lo cual, toda la indignidad que temes no debe impedir que te allegues a Dios en Cristo en busca de misericordia. Arguyes que eres vil y por tanto Dios no va a tener en cuenta tu oración. Cierto es, si te deleitas en tu vileza y te allegas a Él por mera simulación, pero si derramas tu corazón delante de Él, comprendiendo tu impiedad, deseando de todo corazón ser salvo de tu culpa y limpio de tu inmundicia, no temas. Tu vileza no hará que el Señor tape sus oídos para no oírte. El valor de la sangre de Cristo ha sido esparcida sobre el propiciatorio. Detiene el curso de la justicia y abre una compuerta para que la misericordia de Dios llegue hasta ti. Por tanto, tienes confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, el cual ha consagrado un camino nuevo y vivo para ti. No morirás. Hebreos 10:19-20. Además, Jesús estaba allí no solamente para rociar el propiciatorio con su sangre, sino que su sangre habla. Por eso dice que si ve la sangre, pasará por alto y la plaga no te tocará. Si pues sobrio y humilde, allégate al Padre en el nombre del Hijo y cuéntale tu caso con la ayuda del Espíritu y experimentarás entonces el beneficio de orar con el Espíritu y con entendimiento también. Unas palabras de reprensión.
un triste discurso a los que jamás oráis. Oraré, dice el apóstol, y lo mismo dice el corazón de los que son cristianos. Por tanto, tú que no oras, no eres cristiano. La promesa dice, orará a ti todo santo. Salmo 32:6. Por consiguiente, tú que no oras, eres un impío y un desdichado. Jacobo recibió el nombre de Israel luchando contra Dios, Génesis 32, y todos sus hijos llevaron este nombre después de él. Gálatas 6. Mas aquellos que olvidan la oración, que no invocan el nombre de Jehová, son objeto de oraciones, sí, pero tales como esta. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Jeremías 10:25. ¿Qué te parece esto a ti, que tan lejos estás de derramar tu corazón delante de Dios, que te acuestas como un perro, te levantas como un borracho y olvidas invocar a Dios? ¿Qué harás cuando estés condenado en el infierno? Porque no hallaste en tu corazón ocasión de pedir el cielo. ¿Quién se lamentará de tu dolor si no creísteis que valiese la pena pedir misericordia? Te digo que los cuervos, los perros, etc., se levantarán en el juicio contra ti, pues ellos cada uno según su especie dan a entender de alguna manera que quieren un refrigerio cuando lo necesitan, pero tú no tienes corazón para pedir el cielo, aunque te veas perecer eternamente en el infierno. Sirva esto de reproche a los que os ocupáis en leviandades, burlándose y menospreciando el Espíritu, al no buscar su ayuda en oración. ¿Qué haréis cuando Dios os pida cuentas de estas cosas? ¿Tenéis por alta traición hablar una palabra contra el rey? Aún más tembláis ante el tal pensamiento, pero no os importa blasfemar contra el Espíritu del Señor. ¿Será grato vuestro fin si tratáis de jugar con tales cosas? Envió Dios el Espíritu Santo al corazón de su pueblo con el fin de que vosotros le vilipendiarais. ¿Es esto servir a Dios? ¿Demuestra esto la reforma de vuestra iglesia? ¿O no será más bien la señal de los reprobados? Oh, qué espanto. No os basta condenaros por vosotros, por vuestros pecados contra la ley, sino que también tenéis que pecar contra el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu de gracia, santo, inofensivo y puro, promesa de Cristo, consolador de sus hijos, sin el cual nadie puede servir aceptablemente al Padre? ¿Acaso digo, ha de ser esta la carga de vuestra canción? Vitupear, escarnecer, mofarse de él. Si Dios mandó a Coré y a sus compañeros directamente al infierno por hablar contra Moisés y Aarón, ¿creéis que los que os burláis del Espíritu de Cristo escaparéis impunes? Hebreos 10:29, número 16. ¿No leíste jamás lo que Dios hizo a Ananías y a Zafiras por decir una sola mentira contra el Espíritu Santo? Hechos 5, 10, 1 y 9. A Simón el mago por menospreciarle. Hechos 8, 18, 22. ¿Y creéis que vuestro pecado será virtud o pasará sin ser castigado hasta tal punto que os ocupáis en vocificar en contra de su oficio, su servicio y su ayuda que Él da a los hijos de Dios? Horrible cosa es menospreciar al Espíritu de gracia. Mateo 12:31, Marcos 3:9. Concluiré este discurso con los siguientes consejos para el pueblo de Dios. Primero, cree que tan cierto como estás en los caminos de Dios encontrarás tentaciones. Segundo, por tanto, espéralas desde el primer día de tu entrada en la congregación de Cristo. Tercero, cuando lleguen, ruega a Dios que te guíe y ayude a pasarlas. Cuarto, vigila cuidadosamente tu propio corazón, que no te engañe en contra de las evidencias del cielo, ni en tu andar con Dios en este mundo. 5. No te fíes de las lisonjas de los falsos hermanos. 6. No te apartes de la vida y el poder de la verdad. 7. Mira mayormente a las cosas que no se ven. 8. Desconfía de los pecados pequeños. 9. Que la promesa no se enfríe en tu corazón. 10. Renueva tu actitud de fe en la sangre de Cristo. 11. Medita en la obra de tu regeneración. 12. No renuncies a correr con los que van
encabeza en la carrera. La gracia sea con vosotros. Juan Bunyan, 1660. Que Dios les bendiga, hermanos.